Bueno, las mayorías son el reto de las democracias, ¿no? La pregunta o la posibilidad de una organización como Naciones Unidas, que es la posibilidad de cualquier democracia, es la posibilidad de que todos, hasta el más pequeño, tengan la palabra y puedan defender sus intereses y puedan lograr, por medio de argumentos lógicos y razonables, de sentido común, pero también de conocimiento de los intereses y las necesidades de los demás, avances. Cualquier democracia sufre, por así decirlo, de la voluntad de las mayorías, y sin embargo cualquier democracia bien construida tiene la posibilidad de que cualquier minoría logre convencer a los demás. Si bien hay una mayoría árabe dentro de los países que integran las Naciones Unidas, eso no ha frenado la posibilidad, por ejemplo, de que se nombre un día, de que se designe como un día oficial por la Asamblea General y por consenso la celebración de la memoria de las víctimas del Holocausto, y muchísimos más temas. O sea, la prevalencia de estados con religiones conservadoras no ha frenado, por ejemplo, el desarrollo de campañas en contra de la homofobia, y tantos otros temas. El que la mayoría de los países que integran a las Naciones Unidas no sean pequeños estados insulares, no sean pequeñas islas, no ha frenado a estos estados de lograr convencer a los demás de que su interés de supervivencia también representa un interés para el resto del mundo en términos, por ejemplo, del freno del cambio climático. Para un estado pequeño, pues el cambio climático representa la posibilidad de no existir en los siguientes 50 años. Para un estado grande, económicamente fuerte, a lo mejor es un problema económico nada más, es un impacto social, un impacto económico, pero que es manejable. La posibilidad de que estos pequeños estados le hablen al resto de los 193 y los convenzan de que su mejor interés es también el mejor interés de los demás, eso es de lo que se trata una democracia. Y creo que en este sentido esa mayoría es un reto y no un obstáculo, porque además si no se convence a la mayoría, si solamente se convence a los que creen igual que uno, entonces el avance es nulo. O sea, uno podría cerrarse y solamente hablar a los que ya piensan como uno, pero el reto es tener un espacio donde yo pueda hablar a los que no creen lo mismo que yo y convencerlos. Y eso no solamente los estados amigos de la comunidad judía a nivel mundial, sino muchos más, es lo que han logrado hacer dentro de las Naciones Unidas. La equivocación, si me permites plantearlo así, sería pensar que la existencia de armas nucleares en el mundo son solamente un riesgo para una parte del mundo. Es uno de los riesgos más importantes que vive el planeta Tierra. El fin de la Segunda Guerra Mundial, que es algo que habrá que celebrar siempre, pues concluye con una de las notas más catastróficas de la historia, que es la explosión de las únicas bombas nucleares que se han utilizado en conflictos. Y no hay una manera de ver el homicidio en segundos o en milésimas de segundo después de las enfermedades que acabaron con el resto de las personas que vivían en Hiroshima y Nagasaki, como algo positivo. Las armas nucleares que se usaron ahí son las armas nucleares muchas veces más poderosas que siguen existiendo hoy en día, y la amenaza, aunque ya no vivimos en la época de los 60s, no estamos atravesando la crisis de los misiles, no tenemos búnkers debajo de nuestras casas, la amenaza es exactamente la misma que se vivía en los años 60 en tiempos de la Guerra Fría y posteriormente, ahora que entonces. No hay un arma nuclear menos. Para las Naciones Unidas el riesgo no es solamente Irán, sino es la existencia de las armas nucleares a nivel mundial. El mundo tiene que entender que el único camino hacia un mundo un poco más seguro es la destrucción de todas las armas de aniquilación masiva, incluyendo las armas nucleares. Y en eso es un trabajo que se está haciendo. Eso es un trabajo muy complicado, porque quien tiene el poder de apretar el botón no lo quiere perder, y los que no lo tienen lo quieren tener, no solamente Irán, desgraciadamente. Entonces, convencer por las buenas a los estados que tienen armas nucleares y a los estados que quieren tener armas nucleares de que se cedan en su sed de poder militar de esa naturaleza es un trabajo muy difícil.
En el caso de Irán en particular, bueno, el secretario general de Naciones Unidas, los Estados miembros dentro de Naciones Unidas, yo me atrevo a pensar que no solamente los Estados amigos de Israel, sino el conjunto de las naciones, han hablado fuerte y claro a lo largo de la historia, a lo largo de los últimos años, advirtiendo sobre la amenaza que representa que un Estado cuyas políticas pueden a veces no parecer bajo control, tenga intenciones de armarse nuclearmente. El trabajo puede parecer lento, los discursos a veces pueden parecer no efectivos, pero si uno hace cortes no de las noticias de la semana, sino a veces de las noticias de varios años, se da uno cuenta que en este tipo de temas sí hay pequeños avances, sí hay avances importantes. La posibilidad, por ejemplo, ahora de que la IAEA y otros organismos de supervisión internacionales empiecen a tener puertas abiertas, y lo digo con mucho cuidado, ¿no? Cualquier día puede haber retrocesos, para inspeccionar los programas de desarrollo nuclear de Irán, nos abren a la comunidad internacional la posibilidad de frenar algo que se ha considerado como una amenaza. Y ha sido solo a través de la política, solamente a través de las relaciones políticas que se logran estas oportunidades. Otros caminos más rápidos que fueran tentadores, a lo mejor para algunas voces, como el uso de la fuerza, pues han demostrado en el pasado muchas veces que no son el camino correcto, ¿no? La intención de desarmar de armas químicas a Irak, por ejemplo, pues condujo un camino que tuvo que dar un giro completo, ¿no? O sea, tuvimos que recorrer todos los terrores de la guerra para regresar al inicio de trabajar a través de medios diplomáticos con el pueblo de Irak para poder construir un Estado fuerte, sano, digamos, que no recurre a este tipo de armas. Creo que esas lecciones aprendidas de Irak y de otros lugares son las que se están poniendo en práctica en Irán. No hay una ruta rápida que sea una buena ruta, se tiene que seguir los pasos lentos a veces para construir esto. Y bueno, también yo creo que es válido analizar también cuando hablamos de estados, pues de quiénes estamos hablando, ¿no? O sea, es el Estado y toda su población, o un grupo de políticos dentro de un gobierno en un momento dado, ¿no? Y en ese sentido, concederle el beneficio de la duda al resto del país de cuál es su posición como nación también. La memoria de las víctimas del Holocausto es una cosa que nos convoca a todos los seres humanos en el planeta, o que nos debe de convocar. Para Naciones Unidas es una actividad de gran importancia, porque es en la memoria de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, particularmente de esta atroz violación de todos los derechos humanos que representa la Shoah, que encuentra su origen en la Organización de Naciones Unidas. Es el tratar de preservar a las siguientes generaciones del sufrimiento de este tipo de acontecimientos, lo que le da sentido a la Organización de Naciones Unidas y a todo el trabajo que realizamos ahí. Lo que se está haciendo acá en México con Yad Vashem, con las escuelas de la comunidad judía, es especialmente importante, particularmente por el hecho de que involucran a escuelas fuera de la comunidad y están tratando de tender puentes valiosísimos entre jóvenes dentro y fuera de la comunidad, recordando este hecho que nos compete a todos, pero además creo que de manera muy constructiva, construyendo amistades, construyendo relaciones, construyendo entendimiento entre jóvenes que no tienen diferencia, porque los jóvenes de todas partes del mundo, hasta cuando no hablan los mismos idiomas, comparten los mismos miedos, comparten las mismas aspiraciones, los mismos deseos, y si se les construyen oportunidades de tener intercambios como lo que se está haciendo acá, pues se forjan grandes relaciones que van más allá de las culturas, más allá de las historias. Y creo que eso es lo que se está haciendo acá en torno a un tema que es fundamental, un tema que no debemos olvidar, y que no debemos olvidar porque no debemos permitir de ninguna manera que se repita en ninguna parte del mundo. La discriminación, todas las formas de discriminación son peligrosas, no hay una que deba de tomarse de manera trivial, porque es una escalada de pequeñas acciones acumuladas las que pueden conducir a esta masacre sistemática de comunidades enteras. El bullying no es una cosa menor, es una manifestación en una pequeña escala de discriminación por cualquier razón. Puede ser una discriminación por raza, por inclinaciones, por una historia religiosa, por cultura, por el color de la piel, cualquiera que sea la causa de la discriminación, cuando se manifiesta de la manera en la que se manifiesta, sea
a través de ataques verbales, a través de miradas incómodas y desde luego a través de la violencia física, son señales, son focos de advertencia que debemos de tomar muy en serio. En todos los lugares, en los espacios laborales, en los espacios educativos, son especialmente importantes estas alarmas porque bueno, ahí se están formando las generaciones presentes y futuras. Si no se detienen a tiempo, esto se puede escalar en cualquier otro tipo de formas y la historia desgraciadamente nos ha enseñado no solamente el Holocausto, en cuestiones escalofriantes como la masacre en Ruanda hace más de 20 años, como pues personas que conviven como vecinos un día, que se llevan correctamente un día, que pueden ser hasta amigos, colegas, pues pueden distorsionarse esas relaciones exacerbadas o instigadas por actores específicos hasta convertirse en odios que conducen a las masacres. Y es en las escuelas donde se puede evitar. El bullying bueno, el bullying, el concepto a lo mejor es relativamente nuevo, pero el acoso en las escuelas es tan viejo como la humanidad en las sociedades y es una cosa que se tiene que frenar. Naciones Unidas, trabajando con actores gubernamentales como el CONAPRED, con el caso de la UNESCO, en su trabajo por construir una cultura de paz, están abordando este tema de muchas maneras. Uno es dándole visibilidad y otros construyendo talleres muy específicos para educar a educadores o para capacitar a educadores, para identificar el fenómeno en primer lugar y después para combatirlo. Desde luego, el trabajo entre pares, el trabajo que los chicos pueden hacer con otros jóvenes, hombres y mujeres, es fundamental en este caso. Desde luego, Yad Vashem de hecho ya es un aliado estratégico muy importante para las Naciones Unidas a nivel mundial y también en México, en la construcción o en el desarrollo de materiales educativos, de materiales pedagógicos dirigidos no solo desde luego a las comunidades judías, sino a la comunidad internacional en su conjunto, donde las lecciones del Holocausto se puedan transmitir en lecciones, traducir en lecciones en contra de todas las formas de discriminación y desde luego de prevención del genocidio. En el caso de México, justo en el contexto de este día de conmemoración en la memoria de las víctimas del Holocausto, realizamos un pequeño experimento que fue muy positivo, en el que se desarrolló un taller en contra del bullying, precisamente, en contra del bullying y todas las formas de discriminación, organizado por la UNESCO en colaboración con el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación, en el que se utilizaron contenidos desarrollados por la ONU y Yad Vashem como fuentes de información, digamos, y en el que participaron jóvenes de secundaria, de escuelas secundarias, precisamente tanto de la comunidad judía en México como de escuelas públicas en el país. Y bueno, fue una experiencia muy rica, muy interesante, porque bueno, en un espacio de 2 horas pues nos dimos cuenta de toda la evolución de las relaciones entre los jóvenes, ¿no? Desde los momentos de primeras desconfianzas por no conocerse hasta los momentos de integración y de reconocimiento de sus problemáticas comunes. Todo mundo puede ser víctima o victimario cuando se es un adolescente o cuando se es un adulto, y ellos entendieron pues las dificultades de esos dos roles y encontraron algunas herramientas para poder prevenirlo. A nosotros en el Centro de Información de la ONU nos ilusiona mucho la idea de poder construir estas primeras experiencias piloto en programas más regulares que beneficien no solamente a estos pequeños grupos de estudiantes en inicio, sino que podamos exportar al resto del país, al resto de México, donde el fenómeno también es real, y bueno, ¿por qué no pensar en el resto de América Latina, donde tenemos tanto en común? Fundamental. El trabajo que organizan instituciones como Yad Vashem es fundamental, es una traducción práctica, real, realista, de todo lo que significan las Naciones Unidas. La Organización de Naciones Unidas se funda precisamente para preservar a las siguientes generaciones del flagelo de la guerra, pero entiende desde su construcción en 1945 que detener la guerra no solamente es impulsar el desarme o no solamente es la ausencia de conflicto, la paz, sino otra serie de elementos como el desarrollo, desde luego, ¿no? El desarrollo de los pueblos, pero donde un elemento fundamental es el respeto a los derechos humanos que entonces no se conocían con ese nombre, por cierto. A partir de 1945, una de las primeras misiones de Naciones Unidas es la redacción de esta Carta de Derechos Fundamentales, que entonces se conocían a lo mejor como los derechos del hombre en algunos países, y que evoluciona con toda naturalidad hasta convertirse en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que hoy en día es la
base de todo el trabajo de Naciones Unidas. Cuando hablamos de preservar al medio ambiente, cuando hablamos del desarrollo económico, estamos hablando de derechos humanos. Estamos hablando del derecho a la libertad de tránsito, estamos hablando del derecho a la vida fundamental. Es este plano de ruta el que con toda naturalidad organizaciones civiles como Yad Vashem han tomado en su trabajo, adoptado a los espacios de influencia en los que pueden llegar y bueno, nos hacen la vida mucho más fácil, digamos, hacen realidad estas enseñanzas, pues en la vida de la gente que se abre a estas ideas, ¿no? Los jóvenes que participan en la actividad que vimos hoy, pues son un ejemplo de ello, ¿no? Son chicos iluminados, diría yo, iluminados por esta información y no por lo obvio que resulta la importancia de estos temas, se debe de considerar que es fácil, ¿no? Estamos trabajando, Yad Vashem, las Naciones Unidas están trabajando con jóvenes que tienen muchos intereses, que quieren ver al futuro, que están usando nuevas tecnologías, que están influidos por 1000 distintas fuentes de información, por tecnologías con las que no crecimos quienes estamos ahora tratando de transferirles información. Y bueno, tenemos una competencia grande de fuentes de información. Hay que ser tan interesante como cualquiera de estas fuentes, tan atractivo y lograr atrapar la atención de los chicos, y yo creo que Yad Vashem lo está logrando, ¿no? Con todo lo que están haciendo, con el trabajo de tantos años, y bueno, pues la mejor prueba de ello sería consultar a los propios jóvenes.